Entonces, abriendo nuestras carpetas en la hoja número 12, donde después de haber visto sobre el segundo gran tema, Cristo encarnado, y habíamos dicho que se dividía en 7 partes, las anticipaciones del Antiguo Testamento, que eran tanto los tipos como las profecías que van anunciando y armando todo esquema divinamente trazado que va anticipando todo lo que se cumpliría en la persona y advenimiento de Dios en carne. Luego el nacimiento e infancia de Cristo, que vamos a ver a continuación, bautismo de Cristo, unión de su sustancia divina con su humanidad, la transfiguración de Cristo, milagros y enseñanzas. Vamos a ver brevemente algunas de estas cosas y en la segunda sección vamos a ver la tercera parte de Cristo encarnado, que es sufrimientos y muerte de Cristo, quedando para mañana el capítulo de la resurrección de Cristo, su ascensión, su ministerio actual, su segunda venida, su reino milenial y el reino eterno. Hasta el número 5 corresponde a la cristología. El punto 6 y 7 corresponde a la escatología, que es otra materia que estudia todos los eventos del fin de los tiempos. Cuando hablamos ya del nacimiento y la infancia de Cristo, tenemos que entender que es un evento tan trascendente que ninguna mente humana ha podido jamás llegar a desentrañar el misterio maravilloso de que un ser eterno, correspondiente a la deidad, el creador mismo del universo, el Señor de la gloria, se dispone para nuestra salvación a ingresar en el escenario de su propia creación, llegando a constituirse en un ser humano a través de un elemento absolutamente natural como fue el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo debía tener, para poder cumplir todo el plan redentor, un cuerpo humano completo, una naturaleza humana. Entonces, de esa manera, él sería auténticamente un ser humano, que era lo que requería la justicia divina para el pago de la redención, un ser que jamás conoció pecado. Para el nacimiento de Cristo tenemos predicciones, profecías acerca de su venida, por ejemplo, Isaías 7:14, la señal de he aquí, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado quiere decir con nosotros Dios. También en el mismo libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, va diciendo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El niño es el mensaje de la humanidad, el niño que es nacido. El hijo que es dado es el mensaje de su deidad. Él vino del cielo para ocupar el vientre virginal de María. Luego tenemos las anunciaciones, cuando el ángel se presenta a María para contarle lo que sería el plan divino que se llevaría a cabo en su cuerpo, y luego se acercaría a José para explicarle lo que iba a suceder. A María entonces para que lo supiera y a José para que lo comprendiera. Luego, cuando nos referimos a la concepción, estamos hablando entonces de una acción directa de Dios. El Espíritu Santo de Dios está engendrando, el cuerpo de María está concibiendo un hijo santo. Ella misma dijo, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y le explica el ángel, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que ella recibe con un alboroto, con un corazón totalmente dispuesto, tiene una actitud maravillosa, de tal manera que tenemos palabras que registran nuestros libros como San Lucas, donde tenemos el Magnificat de María, donde ella habla así: magnifica mi alma al Señor, mi espíritu engrandece a Dios, mi Salvador. Ahí tenemos realmente una prueba concreta de que el único ser sin pecado es el Señor Jesucristo. María era una persona que, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo fue posible que en una persona que conocía la experiencia del pecado pudiera ser concebido un ser totalmente ausente del pecado, ausente de lo que se llama el pecado original o la concupiscencia de la carne? Y esto lo explicamos justamente porque lo que María aporta es su cuerpo, pero la concepción es fruto de un acto de creación. El Dios que creó el universo no tuvo ninguna dificultad en crear el cuerpo humano de Jesús allí en la Virgen. Entonces, esta concepción de María y el hecho mismo de su nacimiento virginal, se argumenta que la deidad demandaba este tipo de nacimiento virginal por acción del Espíritu Santo. Pero nosotros decimos que al revés, el hecho de que Dios estaba entrando al escenario de la humanidad demandaba la total intervención del poderoso Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, vamos a decir que el Hijo de María era el Hijo de Dios. Ahora, en su infancia hay 3 eventos que caracterizaban a un niño en la cultura hebrea. Y tenía que pasar por todo lo que se llama la ley mosaica. Su circuncisión al 8º día, que se cumplió en el Señor, en el cuerpo de Jesús, su presentación a los 40 días, su confirmación a los 12 años, todo está allí en Lucas capítulo 2, de los versículos 21, 22, 23 y 24. Lucas 2 va diciendo de su circuncisión, de su confirmación, de su presentación, y más adelante veremos el bautismo, que es su consagración, o sea, cuando la persona va a dedicarse a una función pública de orden religioso, espiritual, como era el sacerdocio. El Señor entra a su función sacerdotal el día de su bautismo. En cuanto a el hecho de su humanidad, hay una evidencia plena de que él tenía un nacimiento y un crecimiento humano, o sea, un niño normal, con posesión de un cuerpo humano completo, posesión de alma humana y posesión de espíritu humano. Están las referencias allí, les sirven en sus casas para corroborarlo. Yo no me detengo porque ustedes saben que si no, no llegamos ni al comienzo. Ahora, acá hay una declaración por qué Dios se propuso entrar a la esfera de su propia creación. ¿Por qué Dios se encarnó? La encarnación de Dios significa el proceso que solo corresponde a la segunda persona de la deidad, a Dios el Hijo. Dios el Hijo va a entrar a poseer cuerpo, alma y espíritu humano con propósito redentor. Por eso dice aquí, en primer lugar, dentro del propósito de la encarnación,
revelarnos al Dios invisible, aquel Dios que nadie vio jamás, pero el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y no vamos a seguir diciendo, este es Juan 1:18, pero no vamos a seguir con Hebreos 1, versículos 1, 2 y 3, que ya lo utilizamos al principio. Es la forma en que Dios ha hablado a la humanidad por medio de su Hijo, al que constituyó heredero, por el cual hizo el universo, y el cual también ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Por eso dice, en segundo lugar, revelar a Dios al hombre; en segundo lugar, proveer una ofrenda por nuestros pecados. Primera Pedro 2:24 y también segunda de Corintios 5 y 24, donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera Pedro 2:24, refiriéndose a su cuerpo, como lo hace también Hebreos 9 y 10. Dice allí en Primera de Pedro 2 y 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Más claro es imposible, la escritura es maravillosamente clara, como allí en Hebreos también lo va diciendo, allí en Hebreos capítulo 2, versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, de cuerpo humano, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para poder entonces efectuar la destrucción del pecado muriendo en la cruz. Entonces, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte estábamos toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí te está diciendo entonces que el propósito de la encarnación fue hacer a Dios visible. Segundo, tener un cuerpo para ponerlo como ofrenda, como pago, como redención, como restitución, como quien compra, con ese cuerpo santo, con ese cuerpo del Salvador del mundo, pero es el cuerpo del Creador del mundo. Colosenses 1:16, ayer decíamos que el Señor Jesucristo creó todas las cosas visibles e invisibles. Entonces, el propósito de la encarnación no solo es destruir el pecado, destruir el poder de Satanás y librar a los seres humanos del temor de la muerte. ¿No es cierto que nos acompaña el temor de la muerte? Les está hablando un médico que ha estado tantas veces al lado de la persona que está por pasar a la eternidad. Yo recuerdo, pero como si fuera hoy, pero hace como 15 o 20 años, al lado de un anciano de una iglesia, allá el señor Otero es muy conocido como un predicador de todo el país. Ya hay gente acá que sonríe porque conocieron a Otero y ya está con el Señor. Pero él tenía un compañero, él junto con su compañero eran los dos ancianos de esa iglesia por tantos años. Él se llamaba, ese compañero, Simpático Zumpadián. Era un armenio que se llamaba Simpático Zumpadián. Y le hacía honor a su nombre, con una sonrisa permanente, ¿no? Parecía mi esposa, siempre sonriendo. Y este Simpático le dio un cáncer y yo lo asistía. Y la noche que ya la esposa me llamó y me dice: yo creo que ahora no va a pasar mucho tiempo, se siente muy, muy agitado a pesar del oxígeno que tenía ahí. Y estaba, no podía de otra manera por su respiración, sentado en la cama. Habíamos sacado el día anterior unos 10 litros de líquido
de adentro de su asiti, de su pancita, para poder entrar el aire, para poder respirar, sacábamos líquido, y allí estaba don Zumpa, decíamos el Zumpa, y entro, yo lo miro y me dice, viene a buscar el Señor, no me distraigas, me dice, no me distraigas, estaba así, para recibir al Señor, se iba, estaba con sus brazos extendidos al cielo, me hacía acordar a la mamá de mi papi, a mi abuelita, ella también estuvo así diciendo, me viene a buscar, y allí quedó, en los brazos del Señor. Cuando nos acercamos con ella, él ya había bajado su brazo y le había quedado la sonrisa. Me decía ella, ni lo voy a tocar porque esa sonrisa me va a acompañar lo que me queda en la tierra. Ella fue una esposa maravillosa con él, como lo acompañó. Ahora, en la experiencia que les contaba recién, la madre de mi papá, que murió ya con sus 96, pero tenía una claridad tremenda, y cuando se trataba de versículos en la reunión, ella iba hablando, se iba anticipando al predicador. Ella sabía de memoria cantidad de versículos y nunca había aprendido a leer y escribir. Ella había venido de España muy jovencita a la Argentina, no había aprendido, no tuvo oportunidad de ir a la escuela, la metieron en la guerra con los moros, la metieron en un barco a los 15 años a la Argentina con el esposo, y bueno, tuvo tiempo de tener 13 hijos, y también cuando murió tenía 67 bisnietos, éramos 42 los nietos, y 67 los bisnietos, y ya tenía 4 de unos bisnietos casados, 4 tartaranietas. Tartaranietas, eso es cuarta generación. Yo no me quedo quieto. Claro, yo digo, yo necesito cosas para moverme, pero no tanto. Y la abuelita dijo, reúnanse, queridos, alrededor mío, porque a las 3 me viene a buscar el Señor. A las 3 de la tarde, estábamos todos alrededor de ella, y le dice a mi papá, que era el erudito del grupo, Emilio, ora tú. Siempre mandó a ella, ¿no? Como hacen los españoles, ora tú. Entonces mi padre oró, y cuando terminó de orar, mire y me dice que la besáramos. Y la besamos todos los que estábamos alrededor de la cama, como 30 éramos, ¿no? Porque habían varios ahí, hasta vecinos. Todos la besaron. Cuando la besó el último, allá voy. Se murió delante de nosotros. Bajó su bracito. Fue tan impactante que te queda para el resto de tu vida. Un impacto así te queda, ¿no, mamá? Yo tenía 32, así que teníamos ya unos añitos de casado. Y como ella estaba unos días en cada hijo, justo el Señor se la llevó estando en los días de estar en la casa de mis padres. Así que estábamos ahí y pudimos verla salir al cielo con una elegancia, la viejita, ¿no? Bien peinadita toda, vestidita ella se había puesto preparada, dice, para que me venga a buscar. Pero vivía con el Señor. Yo creo que cuando se vive tan cerca del Señor, el Señor te concede cosas maravillosas. Pero tenemos que disfrutar. ¿Cómo conocer a este compañero maravilloso del camino de la vida? Así, estudiando en su palabra todos estos detalles tan hermosos que pone el Señor en nuestras manos. Ahora, ustedes han escuchado la teoría de la kenosis. ¿Qué es la kenosis? Es la declaración de que cuando Cristo tuvo que enfrentar el Calvario, su encarnación y su muerte, él se había despojado de su deidad. No concuerda en absoluto, es una mala interpretación de Filipenses 2 y verso 7, donde dice que se despojó de sí mismo, pero de sí mismo no implica su deidad, implica su gloria manifiesta, lo dice claramente allí en San Juan capítulo 17, cuando en el verso 5 dice que aquella gloria que yo tenía contigo antes que el mundo fuese, y luego dice ya al final del capítulo, para que ahora quiero que estén conmigo y vean la gloria que me has dado. Padre, aquella gloria
que me diste. Ahora quiero esa gloria. El Señor se despojó de su gloria manifiesta. Una gloria que brilló cuando estaba en el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque era imposible efectuar la obra que tenía que efectuar si había venido y andaba paseándose en este mundo brillando. Él no tenía gloria manifiesta. Cuando Cristo deja salir lo que tiene adentro, la gloria de su persona, brilla más que el sol. Por eso brilló así en el monte de la transfiguración, porque por un momento apareció lo que Cristo es, el glorioso, eterno y maravilloso Hijo de Dios. Ahora, no solo se despojó de su gloria manifiesta, yo entiendo que se despojó del libre ejercicio de sus atributos. Él en todo estuvo sometido a la voluntad del Padre. No tenía voluntad propia. Lo que el Padre me manda, yo vine porque el Padre me mandó. Lo que Él me dice, yo hablo. Las obras que hago no las hago mi Padre, Él hace las obras. Evidentemente había total rendición en las manos del Padre porque estaba haciendo la obra que el Padre le había encomendado. Y fue fiel a esa obra desde el día de su concepción hasta el día de su resurrección, cuando ya Él está directamente actuando en la plenitud de sus atributos. Y esta sumisión al Padre también la vemos detalladamente en dependencia y en continua obediencia al Espíritu Santo. O sea que Él estaba en el seno de la Trinidad, obedeciendo al Padre y sujeto al Espíritu Santo. Lo dice más abajo nuevamente, donde va diciendo toda la dependencia que tenía con el Espíritu de Dios. Ahora, si avanzamos y vemos lo que es bautismo de Cristo, ustedes corran a la par mía, de tema en tema. Pero el bautismo de Cristo no tuvo nada que ver con el bautismo de los cristianos del día de hoy. No tuvo nada que ver. El bautismo de Cristo, porque todo depende del propósito que se le da al bautismo. Y el bautismo cristiano tiene un propósito definido, dado por Dios. Es una de las dos únicas obediencias dentro de la liturgia cristiana. Nuestra liturgia, lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es el bautismo y la cena del Señor. Todo lo demás ha quedado abrogado y el Señor nos llama a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de poder disfrutar. Cada vez que nos reunimos estamos proclamando nuestra salvación, estamos proclamando que en Cristo hay vida eterna y en el bautismo estamos dando un testimonio público a la iglesia, a las amistades, al mundo que te rodea, de que hemos confiado en Cristo, que hemos muerto al pecado. Al salir de las aguas estamos asumiendo la posesión de una nueva vida y una nueva experiencia. Pero también está evidente por los textos de que el bautismo cristiano es como una puerta de entrada a la iglesia local, porque con ese testimonio está asumiendo una responsabilidad como miembro de la iglesia. Nada que ver. El bautismo de Cristo allí en el Jordán dice claramente que fue, en primer lugar, para manifestarse a Israel. ¿Por qué? Porque Él presenta ya los máximos argumentos para que sea colocado en el solio del rey de Israel. Él merecía de ese momento mismo ser colocado como el rey de Israel. Israel lo desconoció. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Y él entonces, ¿qué presenta? Las máximas atributos. La voz del Padre desde el cielo, que le da autenticidad a la persona de Cristo. Este es mi Hijo amado. El Padre desde la gloria, rompiendo el silencio eterno, que por primera vez
en toda la historia de la humanidad se escucha la voz directa de Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y en segundo lugar, cerrando la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, aparece el Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de un ave que se posa sobre él. Y entonces dice la Escritura que Juan estaba esperando, porque le había dicho: cuando vieres descender el Espíritu, Él es. Así que no solamente se manifiesta a Israel, sino que su bautismo era una manifestación personal para Juan el Bautista. Estaba siendo una manifestación personal para Juan el Bautista. Y en tercer lugar, el bautismo de Cristo fue su consagración, porque en la ley mosaica debía haber en la participación del agua y la participación de la unción, del Espíritu, del aceite derramado. Y el Señor Jesucristo tenía las aguas del Jordán y la unción del propio Espíritu Santo bajando sobre él. Desde ese momento, el paso que Cristo da fuera del Jordán se llama el primer paso de su ministerio terrenal. Su ministerio terrenal. El trabajo de Cristo como Hijo de Dios, preparando el camino hacia nuestra redención, el primer paso de esos 3 años que va a durar su ministerio terrenal, los da saliendo de las aguas del bautismo. Por lo tanto, el Señor cumplió toda la ley mosaica. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, para dejarnos un ejemplo de que cumpliendo toda la ley tienes absoluta paz para con Dios y no tienes ninguna deuda con Dios. Como Él no tenía ninguna deuda, cumplió toda la ley. Ahora, cuando dice Jesucristo, Dios y hombre, habíamos estado hablando de lo que era la unión hipostática, donde Jesucristo como Dios, en él residía la plenitud de Dios. Dios no tiene medida, Dios o está o no está presente. En él Dios estaba presente. Todo lo que corresponde al ser de Dios estaba en él. Él era 100% divino. Y a la vez, todo lo que corresponde a la humanidad, cuerpo, espíritu y alma completos, 100% él era un ser humano completo. Esta unión 100% divina, 100% humana, es la unión hipostática. Y podemos decir acá, junto con esta carpeta, hojita 16, que como hombre crecía en sabiduría, pero como Dios era omnisciente. Como hombre estuvo en debilidad, como Dios era omnipotente. Y tenemos los momentos en la vida de Cristo de ambas cosas. Como hombre estuvo cansado, ¿se acuerdan? Cansado del camino, allí en la fuente de Juan 4. Como estuvo cansado, pero como Dios ofreció cansancio. Venid que yo os haré descansar. Como hombre tuvo sed, como hombre es el agua viva. Como hombre tuvo hambre, como Dios era el pan de vida. Como hombre se limitó a lugares, como Dios era omnipresente. Como hombre murió y como Dios se llamó a sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. Muy bien, esta es la unión hipostática, donde las dos naturalezas se combinan en una forma tan especial, constituyendo un ser sin igual. No hay otro igual, ni lo habrá jamás. Y cuando Cristo asume tener cuerpo humano, entra en ese cuerpo para no salir nunca más.
nosotros en toda la eternidad le vamos a disfrutar dentro de un cuerpo humano. ¿Por qué? Y porque si fuera una piedra, si fuera una estrella, si fuera un árbol gigantesco, ¿cómo disfrutarías más a tu amigo Jesús? Como una persona. Porque somos personas. Como un ser humano. Porque somos seres humanos. Que tenga ojos y me mire. Yo tengo ojos para mirarlo. Que me diga cosas lindas, porque tengo ojos, boca para adorarlo. Entonces nos damos cuenta cuán sabio fue Dios al elegir una manera de manifestarse plenamente al ser humano. Y avanzando, tenemos lo que se llama la impecabilidad de Cristo. Otro tema muy bonito, todos estamos pasando así, vuelo de pájaro. Y dentro de lo que es la impecabilidad, tenemos que considerar, en primer lugar, la palabra que se usa en la Biblia muchas veces, la palabra peirazo. ¿Por qué no digo ninguna de las dos? Porque no sirve. La única que sirve es peirazo. Pero peirazo, que es la palabra griega, en unos lugares la traducen prueba, en otros lugares la traducen tentación. Es la misma. Tentación y prueba. ¿Cómo la distinguimos? Por el contexto. Cuando la palabra peirazo aparece probando una virtud para fortalecerla, entonces se considera prueba. Las pruebas que Cristo nos manda, ¿qué están? Probando una virtud. ¿Para qué? Para fortalecernos. En cambio, retumba, ¿no? Tienes que mantenerte para atrás. Muy bien. ¿Verdad? Se van a creer que tengo complejo. Ahí está. O todos ustedes ven más atrás. Vaya. Gracias. La palabra en la Biblia que se traduce como prueba es la misma palabra que se traduce en otros lugares como tentación. O sea, la manera en que el ser humano es llevado hacia el pecado. Por eso luego Santiago va explicando y en otros lugares te va ayudando a entender que el Señor nunca usaría la palabra peirazo en el sentido de una tentación, porque el Señor no tienta a nadie. En cambio, el Señor prueba nuestros corazones. Y Cristo fue probado en todo, lleno de virtud, probado en todo. Pero en el sentido de tentación, Cristo tenía en primer lugar la ausencia de la concupiscencia de la carne, que es la inclinación al mal. Entonces, a él no llegaban las cosas como nos llegan a nosotros. ¿Por qué? Porque no tenía la concupiscencia de la carne. Segundo, ante cualquier eventualidad que le rodeaba, nunca estaba solo, porque decimos que la plenitud de Dios estaba en él. La omnipotencia de Dios, la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios que se iba revelando en cada uno de sus actos. Por lo tanto, él no fue tentado para ver si había posibilidad de que el Hijo de Dios cayera en tentación. La única razón por la cual Dios permite la experiencia de la tentación es para dejar completamente en claro que era imposible que Jesús pecara. Era absolutamente imposible que Cristo pecara. El solo pensamiento pondría en peligro toda la estructura del plan de Dios. Cristo no está expuesto a ningún tipo de vicisitudes
ni circunstancias, porque el Señor tenía desde la eternidad un plan absolutamente firme, claro y poderoso de salvar a todo aquel que cree. Lo único que pone en tela de frutos es la fe del ser humano. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe significa esto, que el que a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. Efesios 11:6. Así que decimos que la tentación de Jesús fue una muestra nada más de que era absolutamente imposible que Cristo pecara. Y seguimos adelante y vemos entonces lo que llamamos la transfiguración, un evento maravilloso, particular, una interrupción en la vida de Cristo, donde Él, nada más que con Pedro, Jacobo y Juan, los tres muchachos más cercanos que siempre le estaban rodeando, van a ser invitados a subir al monte. La palabra transfigurar la tenemos que entender para diferenciarla de la palabra transformar, porque una cosa se transforma cuando algo exterior a sí mismo hace impacto sobre la persona. Se transforma por efecto exterior. En cambio, la palabra transfigurar significa un cambio por efecto de algo que surge de dentro de la persona. ¿Damos cuenta? Entonces, yo me puedo transformar por el viento, por el calor, por un golpe, pero me voy a transfigurar por el Espíritu Santo que está dentro de mí y me hace cambiar el rostro, me hace sentir feliz, etc. Entonces, la palabra transfigurar está solamente 4 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a un efecto logrado por algo que viene del interior de su ser. Cuando Cristo sube al monte y se transfigura, no es porque aparece la refulgencia del sol, no, es porque las potencias del ser divino, su esencia, afloran y le transforman. Y viste vestidos blancos, más blancos que la luz. Dice que ningún lavador de la tierra los podía hacer tan blancos. Tan bonito que a veces escribe el Espíritu para ayudarnos a entusiasmarnos, a entender. Por ejemplo, 2 Corintios 3:18. Todos nosotros a cara descubierta, como en un espejo, vemos la gloria del Señor y somos transfigurados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Ahí está la palabra transfigurar, pero en nuestras versiones, equivocadamente, está la palabra transformar. Pero en el original, ¿cómo te das cuenta si hay un error? Porque en el original, en griego, la palabra transformar es metamorphomai. La palabra transfigurar es metamorfo. Es totalmente distinto. Los dos, meta es cambio. Pero uno es que cambia el esquema exterior, el otro es que cambia por la potencia interior. Uno se llama metaesquematizo, el otro metamorfoma. Ustedes recuerdan la palabra metamorfosis. Bueno, el bichito que se va transformando, me encantaba a mí mi cultivo de gusanos de seda, que después me invadieron al escritorio, no podía estudiar porque ya me habían hecho los capullos de seda por toda mi ventana, porque mi mamá dice, se terminó Rubén con esta historia de los gusanos de seda. La harté a mi mamá y me hizo un día limpiar toda la pieza, metí en una bolsa un poco llorando todos mis capullos de seda y ya no jugué más a
Claro, yo ya estaba en segundo año de medicina y quería seguir jugando. Es que empecé segundo año de medicina con 18 años. Y es maravilloso cómo se transforma el sapo. Un montón de animales, ¿no es cierto? Libélulas, mariposas, todos son gusanos, después son mariposas. Y esas son metamorfosis, porque las potencias de ese cambio están en sus cromosomas, está dentro del animal, no es nada que como algo que madura por el calor o por efecto de algo exterior. Así que, si ves la palabra en original que dice metaesquematizo, hay que poner transformación. Si dice metamorphomai, hay que poner transfiguración. Aprendieron junto conmigo un poco de griego. Entonces, la transfiguración fue un momento en la vida de Cristo que en cada uno de los lugares del Nuevo Testamento donde hace esta referencia es después de que Cristo ha anunciado su muerte y resurrección. Por lo tanto, está anunciando ¿qué? Su segunda venida. ¿Qué es lo que nos trae la segunda venida? El reino milenial. Cada vez que anuncia que Él vendrá otra vez, aparece la historia del monte de la transfiguración. Es muy importante donde el Espíritu Santo coloca una referencia para darle peso a la interpretación. Hay gente que piensa que ese momento fue el reino milenial. Queridos míos, que hay 500 anuncios en el Antiguo Testamento del reino milenial, y que si lo relacionamos con todos los eventos aún del Nuevo Testamento, vamos a entender que este esquema de la transfiguración es un anuncio del reino milenial. Y ahí tenemos, Cristo glorificado es el Rey glorificado del reino milenial. Ahí aparecen al lado de Cristo Moisés y Elías. Moisés entró al cielo después de morir. Elías entró al cielo sin ver muerte. Eso explica los dos grupos de cristianos que hay hoy, que vamos a entrar al reino milenial, pero vamos a entrar glorificados. Vamos a entrar glorificados. El grupo de Moisés son todos los que han muerto, van a resucitar y van a entrar al reino milenial glorificados. En cambio, Elías representa la cristiandad de hoy, que si Cristo viene hoy, vamos a entrar al reino milenial sin haber tenido la experiencia de la muerte física y vamos a entrar glorificados. Por supuesto que si Cristo viene hoy, no empieza mañana el reino milenial, empieza dentro de 7 años, ¿verdad? Y son los 7 años que en este mundo se estará desarrollando la gran tribulación y que los creyentes estaremos pasando por el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y la segunda venida con Cristo en gloria, con sus santos ángeles y con la iglesia, con ti y conmigo. Muy bien, con ti y conmigo. Vamos a dejar ahora. ¿Los he abatido? Pero no terminamos ahí. Porque el rey glorificado es el rey del reino milenial. Moisés son todos los santos que van a resucitar y entrar glorificados, como nuestros padres, nuestros abuelos. Yo tengo 7 generaciones, bisabuelo, tatarabuelo, recontra tatarabuelo, hasta 7 en Italia, en el sur de Italia. Mis propios abuelos me hablaban de sus abuelos y ellos me contaban que les habían hablado sus abuelos de sus padres y abuelos. Así que yo pude contar 8. Ni les cuento mis hijos, mis nietos y mis nietos. Espero que se conviertas en mí. Entonces, también estaban junto a ellos Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué representan Pedro, Jacobo y Juan? En este escenario representan al pueblo de Israel, que va a entrar al reino milenial. Los que estén, todo el mundo israelita que esté vivo en el momento de la segunda venida de Cristo, y entrarán
al reino milenial en estado natural, no glorificado, como nosotros. Solamente que ahí no van a morir por 1000 años, ¿sí? Ni se van a envejecer ni nada. Pero ya le han contado la historia en el desierto, cómo la gente también allí iba y sus zapatos no envejecían. Entonces, también tenemos que había quedado la multitud al pie del monte. Esa multitud al pie del monte representa las naciones de hoy, que cuando Cristo viene, entrarán, ¿cuánto? Las 2/3 partes de los que hoy están vivos. De los, calculemos, si fueran, porque ya son 7, pero dijéramos, si son 6.000 millones de personas, durante los 7 años de la gran tribulación va a morir 1/3, 2.000 millones de personas. Los 4 que quedan, los 4.000 millones de personas que quedan, entran al reino milenial en su estado natural como entran los judíos. Así que entonces ahí tenemos completo el escenario de la composición de las personas que van a formar el reino milenial. Se considera un evento muy importante la transfiguración. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, ha ocupado 39 versículos del Nuevo Testamento, de los Evangelios. 39 versículos para hablar de la transfiguración. Por eso se la debe considerar importante. Hasta aquí entonces con esta parte, y nos queda para ver en la segunda sección sufrimientos y muerte de Cristo encarnado, quedando para mañana la resurrección y como final. Así que entonces yo les invito a tener estos 20 minutos de descanso. Hermano, ¿podemos orar, por favor? Vamos a tener tiempo de oración, luego tendremos el receso a las 9:20, gloria a Dios, si no ha venido Cristo antes. No, tan tarde, no, dentro de 20 minutos. Oh, dentro de 20 minutos. 9:10. Entonces a las 9:10. Entonces, el Señor no ha venido antes. A las 9:10 estamos aquí de regreso. Oramos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por